Hola, bienvenidos a la segunda clase de dibujo virtual en la que vamos a seguir trabajando el encaje. Después de dar unas primeras nociones sobre encaje en la primera lección, ahora vamos a hacer un encaje de un modelo al natural. Bien, la pose para encajar es esta, con el brazo en perpendicular al tronco y siempre extendido al máximo, para que yo no tenga que acordarme en qué ángulo lo tenía la última vez que tomé una medida y sean todas igualmente precisas. Lápiz, pincel o aquel utensilio que yo utilice como vara de medición, siempre recto y mi pulgar puesto marcando aquello que yo estoy mirando. Es decir, acotando una distancia en mi utensilio que se corresponda con la distancia en el modelo que yo estoy mirando. Es decir, que yo acoto. Si mi intención es encajar un rostro y lo que mido es la distancia entre la parte superior de la cabeza y los ojos, la parte superior de la cabeza se va a corresponder con el final de mi utensilio y los ojos con mi pulgar. Para mayor precisión a la hora de medir, guiñaré siempre el ojo contrario al del brazo con el que sostengo mi utensilio de medición. Y sabiendo esto, ya podemos empezar a dibujar. Mi modelo de hoy va a ser una copa, situada como a 1,5 metros de mí y a la altura de mis ojos. O sea que la estoy mirando de frente y no desde arriba. Ya he dividido mi soporte con las guías básicas, así que puedo empezar con el cajetín, el recuadro en el cual va a quedar mi copa inscrita. Bien, en la primera lección, el tamaño de este recuadro nos vino dado por el tamaño de la imagen, es decir, lo hicimos exactamente igual que el tamaño de la foto que teníamos como modelo. En esta ocasión no lo vamos a hacer así, vamos a invertir el proceso. Voy a establecer una medida en mi soporte, en mi folio, en mi lámina, y voy a adaptar la copa a ese tamaño manteniendo sus proporciones. En este caso, la altura de aquello que vamos a dibujar va a ser de 20 centímetros. Los mido y los marco. Ahora, ¿cómo sé yo qué anchura tiene que tener mi cajetín? Pues fácil. Mido, en este caso yo pondré mi lápiz, que es mi utensilio de medición, mi guía, en horizontal y veré cuál es el ancho de la copa. Una vez sé el ancho de la copa, lo pongo en vertical y miro cuántas anchuras equivalen a su altura. En este caso son 2 exactas. Así pues, tomo la medida de la mitad de mi altura en el dibujo y la pongo en horizontal centrada, de manera que consigo los 4 puntos con los que cerrar mi recuadro, mi cajetín. Ahora vamos a por la copa. Lo primero va a ser localizar una parte pequeña dentro de la misma para usarla como unidad de medida. La mía va a ser la anchura del tallo de la copa. Acoto el citado ancho, lo reproduzco sobre la horizontal y me salen 5 partes. Es decir, el ancho del tallo de la copa es 1/5 del ancho de mi cajetín. De modo que, más o menos a esa altura, divido mi cajetín en 5 partes. Hecho esto, voy a ir hacia abajo y voy a empezar sacando la altura de la base de la copa. Esta parte parece tener una dimensión que me resulta familiar. Lo compruebo y veo que esa altura es la misma medida que la del ancho del tallo de la copa. Así que tomo esa medida en mi dibujo y, rotándola 90 grados, la traslado abajo. Con esto tengo el alto de la base y procedo a sacar el ancho. Para sacar el ancho me va a ser muy útil fijarme en el vacío, es decir, el espacio que queda a ambos lados de la base de la copa y el límite del encuadre de la copa. ¿Por qué? Porque es una medida más pequeña que el ancho en sí y porque además va a resultar ser la mitad de la medida que vengo usando como referencia.
por lo que tomo, divido y marco. Siguiente paso. Una vez tengo tallo y base, me falta definir el punto en el que ambos se funden. Este va a ser sencillo de sacar porque observo que es 1/3 del total de mi ancho. Así que bajo la vista a mi dibujo y divido el ancho entre 3. Ya sé con precisión a qué altura. Reviso y perfecto. Ahora, con todos estos puntos, ya puedo efectuar un primer esbozo de lo que va a ser la parte inferior de la copa en mi dibujo. Vale, ahora vamos a ver cómo podemos seguir progresando hacia arriba. Me interesa mucho encontrar la mitad de la vertical de la copa. Lo hago y observo que no coincide exactamente en el punto donde el cáliz y el tallo de la copa se unen. No obstante, que no sea así tampoco me plantea especiales dificultades. Y es que yo, de todas formas, tenía que sacar en algún momento la medida de ese anillo que parece estar al final del tallo. Y lo que observo en este punto es que el alto de ese anillo es la misma distancia que tengo desde la base del cáliz hasta la mitad de la copa, y que sumadas esas medidas equivalen más o menos a 1/4 de la altura de la misma. Así que lo calculo y lo marco, el punto y su mitad. Bien, ya sé dónde nace la base del cáliz y ahora quiero saber su anchura. Para ello voy a subir a esta cota las divisiones del ancho del tallo y voy a observar. No hay una coincidencia exacta entre las mediciones exteriores y el cáliz, pero esto no es problema. Simplemente tengo que dictaminar a qué proporción del total de mi medida equivale esa diferencia, que yo estimo en 1/5, y efectuar esa división y marcar a uno y otro lado en el papel. Con esto ya puedo plantearme ir cerrando mi cáliz. La única dificultad que esto me presenta es que su perfil no sube en línea recta, sino que si descompongo su ligera curva en 2 líneas, en 2 segmentos que se unen, veo que hay uno primero inferior que sube casi vertical, abriéndose un poco, pero no mucho, y que después sigue abriéndose más hacia los vértices exteriores superiores. Vale, de los segmentos inferiores no me voy a preocupar y voy a sacar los superiores, la inclinación de los superiores. Esto porque yo, si coloco mi guía tangencialmente a ellos y prolongo su longitud, veo que tengo una referencia muy clara, la cual consiste en que, después de cruzarse, ambos segmentos van a morir justo a la misma anchura del tallo de la copa. Para sacar los segmentos inferiores simplemente tendré que subir desde la base del cáliz con 2 líneas casi verticales que concluirán cuando se encuentren con estas 2 líneas oblicuas. Por lo que respecta a la línea superior del cáliz, como prácticamente está a la altura de mis ojos, apenas hay curvatura, así que simplemente cuando llegue a esa zona haré una ligerísima elipse. Y teniendo todo esto claro, ya puedo cerrar, contornear y terminar mi copa.